Dime, Hola Donaldo. Guille, buenos días. Buenos días. Guille, estuve escuchando una prédica algo antigua y explicabas el tema del diluvio de manera científica, ¿no? Que los cielos se abrieron por un tema. Sin embargo, aquí sí pude leer y corroborar que Dios le decía a Noé que iba a llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, es bien literario eso. Entonces, me creó la duda, ¿no? ¿Llovió o no llovió? Porque lo explicaste y Sí. bueno, quedé con Sí, eso. recordemos que estamos leyendo una versión traducida del hebreo. Entonces, el concepto de llover, que tú conoces, que es el efecto de la condensación por las nubes, etc., la Biblia ahí habla de que las fuentes externas de agua fueron rotas y tenían tanta agua que durante 40 días estuvo cayendo agua. O sea, no era la gotita que cae por el ciclo del agua, sino que efectivamente todo el agua que estaba arriba cayó. O sea, dice, en Génesis 1 dice que en la tierra no llovía. Entonces, hay un error en la Biblia, contradicción. No, dice que no llovía, sino que una densa capa de agua cubría la tierra y de vapor de agua, y este vapor era el que regaba las. ¿Ok? Entonces, es un asunto más de todo, pues la palabra y la traducción. Bien, vale. Allá, Juan Carlos tiene una pregunta. Sí, yo quería saber el ministerio de Cristo, ¿por qué no tuvo matrimonio? O sea, ¿por qué no se casó? Es algo que me ha preguntado varias personas y no he sabido cómo atender Ok. esa pregunta, ¿no? Sí, porque él tenía un plan de parte de Dios para su vida. El haberse casado tenía muchas connotaciones. O sea, cuando un hombre se casa, él une su vida en un proyecto, no es un retiro. Quizá los jóvenes a veces piensan que el matrimonio es, ahora sí, tener a alguien cerca con el cual comer helado los domingos y con cual mezclar, ¿cómo se llama? Las piernas debajo de las cobijas y tirarse ahí en un día frío, bueno, un día de aire acondicionado, aquí en Panamá. Pero el matrimonio realmente es la unión de dos proyectos en uno solo. O sea, Dios tiene un plan para la vida del hombre, tiene un plan para la vida de la mujer, y cuando ellos, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En ese momento, una sola carne, no continúan dos proyectos por separado, hay un solo proyecto. Entonces, ¿cómo Jesucristo iba a tener el proyecto de ser redentor y a la vez unir ese proyecto con una esposa? Segundo, él sabía que iba a dejar una mujer viuda. Y entonces esto pues claramente iba a ser de tropiezo para ella o para su familia o para alguien más por no haberle advertido lo que iba a pasar. En fin, muchas situaciones que podemos concluir ahí. Su ministerio lo consumía 100% del tiempo. De hecho, hay un encuentro que él tiene contra los escribas y fariseos y le dicen, Abraham, ¿tú conoces si no llegas a 50 años? Cuando le dicen no llegas a 50 años, era para que Jesús dijera perdón. ¿Por qué? Porque le calcularon al menos 50 años. Eso quiere decir que él físicamente estaba bien desgastado. Claro, días de ayuno, días de caminata, allá todo era caminando, días de sol, días de frío, dice el hijo del hombre no tiene donde reposar su cabeza, o sea, probablemente había noches donde tenían que dormir en el césped tirados, otras noches quizás lo recogían en alguna casa, en fin, o sea, mal comido, mal dormido, había noches enteras que pasaba orando, tenemos testimonio de eso en los evangelios. Entonces, estaba 100% en ese proyecto. ¿Cómo él iba a ser un fiel esposo y dar testimonio de su fidelidad en un matrimonio y a la vez dedicarse 100% al ministerio? No podía. Entonces, además, no tiene nada que ver con pecado, no tiene nada que ver con la unión entre hombre y mujer, simplemente no era el proyecto de Dios. Es curioso esta pregunta porque sí es cierto, alimenta en cierta forma el intelecto. Pero yo me preguntaría, ¿por qué estoy preguntando eso? Yo sé que la pregunta no es tuya, pero me preguntaría, ¿por qué estoy preguntando eso? ¿Por qué quiero ver en Jesús rasgos de humanidad?
¿Por qué quiero ver en Él, entendiendo que Él es Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios? ¿Por qué quiero ver en Él un ministerio como el de los hombres? Al contrario, él es Dios que vino con un propósito, único propósito: pagar nuestros pecados. Él tenía que morir en esa cruz. A él no lo, si bien es cierto, pues Dios opera sobre el hombre y lo tenían que arrestar, lo tenían que condenar, entre comillas condenar, porque realmente fue un juicio bien lleno se saltaron todas las normas legales, y sobre todo en un tiempo de donde el Imperio Romano estaba sobre Israel, y el derecho romano es el que todavía rige en las cláusulas de derecho internacional. Se lo saltaron por completo, le hicieron un juicio injusto y lo condenaron, pero aunque todo eso sucedió así, estaba determinado. Dice Pedro cuando predica su segunda vez en el libro de Hechos, dice que por el anticipado consejo de Dios estaba determinado que eso sucediera. O sea, Dios sabía que eso iba a pasar y tenía que pasar, y no podía evitar la muerte de Jesús. En el Getsemaní, como les he dicho varias veces, Él ora y les dice: pasa de mí esta copa, pero no la pasa. Quiere decir que no había otra opción, tenía que morir. Entonces estaba determinado eso. En Hebreos capítulo 5, si no me equivoco, ya se los voy a buscar. En Hebreos capítulo ¿qué es este? El 10, capítulo 10. Está claro cuál era su ministerio. Dice en el versículo 5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esto habla de que Dios no quería más sacrificio de los hombres, no quería inocentes animales. El hombre perdió su vista en el camino, perdió la visión, y empezó a confundirse con el hacer obras, pensando que Dios lo agradaban las obras. Dios nunca instituyó el sacrificio animal, o cualquiera de las expresiones de la religión de hoy en día, como un medio para agradarlo. Pero el hombre empezó a hacerlo para agradarlo. Entonces el hombre vivía como quisiera, y luego iba y sacrificaba un cordero y empataba. El que reza y peca empata, dice el proverbio urbano. Pero Dios dice: ¿qué les pasa? Yo nunca pedí que ustedes mataran animales. Lo que pedí es que ustedes se arrepientan de su pecado. Y cuando, a causa de su naturaleza, caen en pecado, a través del ritual del sacrificio animal, ustedes van a recordar que un día vendrá un inocente Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Ese reclamo lo hace en Isaías 1 en el 11. Oigan esto es Dios hablando. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy. ¿Se puede hastiar Dios? Bueno, por lo visto sí. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí a hollar mis atrios? O sea, yo no estoy pidiendo sacrificios. No trates de agradarme haciendo obras, buenas obras. Es una marca en la religión. Toda la religión te va a exigir algo de tu parte. Portarte bien, guardar cierto estándar, dar plata, ir caminando de aquí a la basílica, ayudar a los pobres, dar alimentos en Navidad, juguetes a los huérfanos, etc. Para ver si acaso un día, cuando te mueres, tienes la oportunidad de ver si optas por presentarte delante de Dios como alguien aprobado. Pues no es lo que Dios buscaba. Ese es el ministerio de Jesús. Venir, porque sacrificio y ofrenda no quisiste, vuelvo a Hebreos 10, holocaustos tampoco. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Esa voluntad es la que Jesús hizo, morir por nosotros para pagar nuestros pecados. Él no podía ocuparse de nada más. De hecho, Él comisiona a los apóstoles para un proyecto que Él no pudo alcanzar directamente. ¿Cuál? El de ir por el mundo predicando el evangelio a toda criatura, hasta el fin del mundo. Jesús no salió del territorio israelí, aunque realmente cuando fue al monte Hebrón, al monte Hermón, en el monte de la Transfiguración, tocó un poco de suelo sirio.
pero él no conoció nada, ni siquiera los viajes misioneros que hizo Pablo. Jesús jamás se atrevió a hacerlo. Él estuvo en un territorio, Israel, que es la mitad de Panamá, son como 35,000 metros cuadrados. Ahí se movió Jesús. Y ahí hizo todo lo que debía hacer, su ministerio de vivir perfecto, de morir perfecto y de resucitar y de preparar a 12, que ahora sí con ellos iba a hacer el resto de lo demás. Entonces no tenía tiempo para esposa. ¿De dónde iba a sacar tiempo? El apóstol Pablo recomienda en 1 Corintios 7 a los solteros que permanezcan solteros. Nuevamente, no estoy diciendo que no se pueden casar. ¿Ok? No estoy diciendo que en esta iglesia, por favor, quiero quitar ese estigma que anda rondando. De que aquí estamos preparando a las mujeres para que sean monjas y a los solteros para que sean monjes. Jamás. O sea, no hay nada más precioso que Dios una un hombre y una mujer en un proyecto, pero que lo una a Dios. ¿Ok? ¿Por qué un soltero no ha conseguido esposa? Debe preguntárselo a sí mismo. ¿Por qué no? Es lo mismo que un hombre casado, que su matrimonio no ha sido transformado por el Señor, debe preguntarse por qué no ha arañado del cielo la gracia de Dios para que ese matrimonio sea transformado. De la misma forma, un soltero debe arañar la gracia del cielo, que esa gracia descienda en forma de mujer o en forma de hombre, dependiendo del caso que sea. Entonces, no tenía tiempo para eso. No hubiera sido un testimonio fiel que Jesús se ocupara. Además, imagínate los hijos. Si somos idólatras como seres humanos, si hoy anda el manto de Turín y no sé qué cosas que son 100% mentira, dando vueltas, trozos de la cruz, que es imposible que haya trozos de la cruz, que la gente corre despavorida a idolatrar lo que sea, lo que digan que tiene que ver con el Calvario, con la cruz, la gente pierde el control por esas cosas. Imagínate si hubiera un linaje de sangre, una familia que dijera venimos de... Entonces Dios mismo dice, evitemos todo ese problema.